Hola, soy Leonor y hoy voy a contar la historia de Haití, el único país que nació de una revuelta capaz de derrotar a un imperio. Mucho antes de que cualquier bandera europea tocara aquella costa, la isla era conocida como Ayiti, tierra de montañas. Los pueblos taínos se organizaban en cacicazgos, cultivaban mandioca y maíz, pescaban en aguas claras y mantenían una compleja vida social y espiritual. No eran pueblos aislados. Navegaban entre las islas del Caribe, intercambiando alimentos, objetos rituales y alianzas políticas que conectaban a toda la región. En 1492, las carabelas de Cristóbal Colón aparecieron en el horizonte. Para Europa, aquello significaba expansión y conquista. Para Ayiti, marcaba el comienzo de un proceso de violencia y transformación que alteraría para siempre la vida de la isla. La colonización española impuso trabajo forzado en minas y cultivos. Enfermedades desconocidas, castigos y agotamiento provocaron una rápida caída de la población indígena. Cuando el oro comenzó a escasear y la población indígena había sido casi destruida, la corona española dirigió su interés hacia otras regiones del continente. Ayiti quedó parcialmente abandonada, creando un vacío que pronto sería disputado por otras potencias. En el siglo XVII, corsarios y colonos franceses ocuparon el oeste de la isla, territorio que pasaría a llamarse Saint-Domingue. Las plantaciones de azúcar y café se expandieron rápidamente por el territorio. La producción generaba enormes ganancias para Europa, pero dependía de un sistema de esclavitud extremadamente violento. Cientos de miles de africanos fueron transportados a la fuerza a través del Atlántico. El viaje era mortal para muchos. En las plantaciones, jornadas agotadoras y castigos brutales sostenían la riqueza colonial. La sociedad colonial estaba profundamente dividida. Los grandes blancos controlaban las tierras y el comercio. Los hombres libres de color tenían derechos limitados y vivían bajo constantes restricciones. La enorme población esclavizada sostenía toda la economía bajo vigilancia permanente. A finales del siglo XVIII, Saint-Domingue producía casi la mitad del azúcar consumido en Europa, convirtiéndose en la colonia más rica de Francia. Las condiciones en las plantaciones eran tan brutales que la colonia dependía de la llegada constante de africanos esclavizados. La mortalidad era demasiado alta para sostener el sistema solo mediante crecimiento natural, por lo que el tráfico transatlántico se volvió esencial para la economía. En 1789, la Revolución Francesa estalló proclamando libertad e igualdad, principios que chocaban directamente con la esclavitud masiva de Saint-Domingue. Los hombres libres de color, muchos de ellos propietarios y con educación, comenzaron a exigir derechos políticos iguales a los de los colonos blancos. Las tensiones raciales y sociales crecieron rápidamente, profundizando las divisiones dentro de la sociedad colonial. En 1791, la rebelión estalló en las plantaciones del norte cuando los esclavizados organizaron levantamientos coordinados que incendiaron ingenios y enfrentaron a las milicias coloniales. La insurrección no fue un movimiento desordenado. Surgieron líderes con capacidad militar y visión política. Entre ellos destacaba un antiguo esclavo alfabetizado que se volvería clave para el futuro de la isla, Toussaint Louverture. Louverture combinaba talento estratégico con una comprensión profunda del sistema de plantaciones y de las rivalidades entre Francia, España y Gran Bretaña por el control del Caribe. El conflicto pronto se expandió más allá de una simple rebelión colonial. Varias potencias europeas intervinieron, temiendo que una revuelta victoriosa de esclavizados inspirara levantamientos en otras colonias caribeñas. La guerra pasó a formar parte de una disputa imperial más amplia. En medio del caos, la Francia revolucionaria abolió temporalmente la esclavitud en sus colonias, para asegurar el apoyo militar de los líderes negros. Louverture terminó alineándose con Francia,
derrotó a invasores extranjeros y consolidó el control sobre gran parte de la isla. Por primera vez, un antiguo esclavo ejercía el gobierno real de la colonia más rica del Caribe. En 1801, promulgó una constitución autónoma para el territorio, manteniendo lealtad formal a Francia, pero estableciendo autogobierno y la abolición definitiva de la esclavitud. Napoleón Bonaparte, ya en el poder en Francia, vio la creciente autonomía de la colonia como una amenaza directa. Decidido a restaurar el control francés y el sistema de plantaciones basado en la esclavitud, ordenó una gran expedición militar hacia el Caribe. En 1802, tropas francesas con experiencia en guerras europeas llegaron a la isla con una misión clara: capturar a Toussaint Louverture y reinstalar el dominio colonial. Louverture fue finalmente traicionado, capturado y deportado a Francia. Encerrado en una fortaleza fría en los Alpes, moriría aislado lejos del Caribe. Sin embargo, la revolución que había ayudado a organizar estaba lejos de terminar. Cuando las autoridades francesas intentaron restaurar la esclavitud, la resistencia se intensificó. Antiguos generales negros reorganizaron sus fuerzas convencidos de que solo la independencia total garantizaría la libertad. Jean-Jacques Dessalines emergió como el principal líder militar de la resistencia. La guerra se volvió cada vez más brutal, marcada por combates intensos, enfermedades tropicales y el desgaste constante de las tropas francesas. La fiebre amarilla devastó el ejército enviado por Napoleón, causando miles de muertes. Sin refuerzos suficientes y enfrentando una resistencia organizada, la expedición francesa comenzó a derrumbarse. En 1804, tras sucesivas derrotas de las fuerzas francesas, la independencia fue proclamada. Saint-Domingue adoptó oficialmente el nombre de Haití, recuperando el antiguo término indígena y simbolizando la ruptura definitiva con el pasado colonial. Haití se convirtió en la primera república negra del mundo moderno y en el único país nacido de una revuelta victoriosa de personas esclavizadas. Para las potencias esclavistas del Atlántico, el ejemplo haitiano resultaba profundamente inquietante. El temor a nuevas rebeliones se extendió por el Caribe y por las Américas, influyendo en las políticas coloniales y en los sistemas de control. La independencia no trajo reconocimiento inmediato. Varias potencias europeas aislaron diplomáticamente a Haití, temiendo que su existencia inspirara levantamientos en otras colonias. Estados Unidos, que aún mantenía la esclavitud, se negó a reconocer a la nueva república durante décadas. El silencio diplomático también funcionaba como una estrategia para contener el impacto político del ejemplo haitiano. En 1825, bajo amenaza de intervención militar francesa, Haití fue obligado a pagar una enorme indemnización a su antigua metrópoli a cambio de reconocimiento oficial, una deuda que afectó profundamente su economía naciente. Para cumplir con esos pagos, el gobierno haitiano recurrió a préstamos de bancos franceses con tasas de interés muy elevadas. Durante generaciones, gran parte de los ingresos nacionales se destinó al pago de esa deuda. Mientras tanto, la economía basada en grandes plantaciones orientadas a la exportación comenzó a fragmentarse. Muchos antiguos esclavizados prefirieron trabajar pequeñas parcelas independientes, priorizando autonomía y subsistencia. Durante el siglo XIX, la inestabilidad política se volvió frecuente. Golpes de Estado, disputas internas y divisiones regionales dificultaban la consolidación institucional de un país recién formado y sometido a presiones externas. A comienzos del siglo XX, potencias extranjeras volvieron a interesarse por la posición estratégica de Haití en el Caribe. En 1915, Estados Unidos inició una ocupación militar que duraría casi 20 años. La ocupación reorganizó el sistema financiero y parte de la infraestructura del país, pero también impuso un control directo sobre las decisiones políticas y económicas.
La soberanía conquistada tras la revolución volvió a verse limitada por la influencia extranjera. Tras la retirada de las tropas estadounidenses, la inestabilidad continuó. Durante el siglo XX surgieron regímenes autoritarios que concentraron poder mediante represión y control institucional. A pesar de todas las dificultades, la cultura haitiana permaneció profundamente viva. Música, literatura, religión y memoria colectiva conservaron la identidad nacida de la revolución y de una larga historia de resistencia. Haití carga con el peso de haber sido demasiado pionero. Surgió como un desafío directo al sistema esclavista global y pagó un alto precio económico y diplomático por su audacia revolucionaria. Haití no nació de una concesión. Nació de una revolución que el mundo intentó silenciar. Si quieres seguir viajando en el tiempo conmigo, escribe en los comentarios qué territorio deberíamos explorar en el próximo episodio.